Mi nombre es Ricardo Ávila, soy el director de la Escuela de Refrigeración del Perú. Les doy la más cordial bienvenida a todos, estimados señores, a esta interesantísima charla técnica, a todos los participantes, a todo lo largo y ancho del Perú, de todo nuestro querido Perú. Les doy la más cordial bienvenida y también un saludo muy especial a todos los participantes de nuestros países hermanos que nos acompañan de Bolivia, Chile, Argentina, Uruguay, Ecuador, Colombia, Venezuela, Panamá, Nicaragua, México, Guatemala, Costa Rica y Estados Unidos. Saludos a todos ustedes, estimados amigos, la más cordial bienvenida. Este es el evento que se llama La Hora de la Climatización. Es un evento, un programa que tiene la Escuela de Refrigeración del Perú, el cual sirve para una tribuna, ¿no?, de difusión de las tecnologías, de diferentes temas de las tecnologías, de las especialidades de refrigeración, aire acondicionado, ventilación y calefacción, lo que conocemos en el mundo como HVAC-R, ¿correcto? En esta oportunidad vamos a tener una excelente ponencia que es ventilación para restaurantes en entorno COVID, tema de especial relevancia por la situación que todos vivimos. Por si acaso, para que ilustrar un poco a nuestros participantes extranjeros, aquí en Perú, a partir del día 20, ya se está dando la autorización para que los restaurantes puedan volver a funcionar dentro de ciertos protocolos. Entonces, y me imagino que algo parecido pasa en todos los países de la región. Entonces el tema está súper de actualidad y nos va a ilustrar muy bien a todos nosotros sobre los criterios, sobre seguramente algunas normativas diferentes en este entorno COVID que tenemos que tener presente a la hora de tratar de implementar o dar algunas recomendaciones técnicas en lo que corresponde a la ventilación de cocina. El expositor, en este caso, es el ingeniero Diego Guerrero de Luna, a quien se los presento a todos cordialmente. Buenas noches, Diego. Muchísimas gracias por ¿Qué tu tal? presencia y ¿Qué tal, tu Ricardo? ¿Cómo estás? charla. ¿Qué tal? Bien, bien. El ingeniero Diego Guerrero de Luna es ingeniero mecánico eléctrico, egresado de la Universidad Privada de Piura, tiene un MBA por la Universidad UPC, ¿no? Tiene muchos años en trabajar como ejecutivo de alto nivel en diferentes empresas muy reconocidas del país y del extranjero, consultor y expositor, ex docente universitario en varias prestigiosas universidades, y tiene muchos años en la actividad de ventilación, de aire acondicionado, de HVAC en general. Por lo tanto, estoy seguro de que el nivel de conocimientos va a ser de mucho provecho para todos nosotros. Bueno, sin mayor preámbulo, estimado Diego, te cedo la palabra. Gracias. Lo primero que quería hacer era agradecer la participación. Voy a tratar de contarles un poco lo que he podido internalizar, lo que he podido aprender durante estos años en que me he dedicado al HVAC. Sobre todo desde el año 2004, que fue la primera vez en donde yo hice un sistema de ventilación de cocina para un restaurante y que hasta ahora está, bueno, ya ahora por la pandemia ya no está operando, pero funcionó bien, digamos, para lo cual tuve que documentarme mucho para poder hacer eso. Entonces, quería comentarles un poco esto. La presentación es larga, el tema es amplio, porque realmente esto de la ventilación de restaurantes es una especialidad, una aplicación especial del HVAC. Entonces voy a tratar de mostrarles, bueno, se llama la hora de la climatización. Yo creo que estamos en la hora de la climatización en general en todo el mundo. Y voy a tratar de contarles un poco como una conversación sobre lo que significa esto de la ventilación de restaurantes. Y más aún ahora con este tema de actualidad que es la pandemia, ¿no? Y tratar de salir a esta nueva normalidad, tratar de salir a trabajar, salir a diferentes edificios y cómo debe ser esto, ¿no? La agenda que tengo para ustedes hoy día es esta. Vamos a revisar un poco lo que es un filtrado de humos y grasas en cocinas.
Vamos a ver lo que significa la reapertura de los restaurantes en cuanto al salón, porque ya algunos restaurantes venían operando a nivel de delivery, o sea, a nivel de entregas, y eso solamente, digamos, estaba circunscrito al ámbito de la cocina en principio, pero ahora ya la reapertura del restaurante se hace con la presencia de las personas, entonces se va a abrir el salón. Y algunas recomendaciones sobre esto. Miren, yo he ido recopilando información sobre algunos aspectos digamos, resaltantes en cuanto a esto de la ventilación de restaurantes durante mucho tiempo. Esta es una noticia del 2012, un incendio en una pollería reconocida. Este es otro incendio que se produce en Lima, esto es el año 2013. Este es otro en el 2014. Como ustedes pueden apreciar, no es que se dé uno por año, yo he tratado de ponerlos así, pero en realidad sean más, sean con bastante frecuencia, ¿no? Incluso hace poco hubo un incendio en un reconocido restaurante en un centro comercial aquí en Lima, la tercera vez que ocurría y lo tuvieron que cerrar, ¿no? Y después de eso, después de que estaba cerrado como 3 meses, vino el tema del COVID, con lo cual lo terminó de matar, ¿no? Les quería llamar la atención un poco sobre esto de la cocina, de la comida con estas noticias, ¿no? También, bueno, a mí me tocó la oportunidad de estar en un restaurante, en un club social muy importante acá de la ciudad de Lima, en donde se produce un incendio en la cocina, ¿no? Entonces, ¿qué consideraciones tenemos que tener? Porque cuando se hacen las operaciones de cocina existe, digamos, la cocción genera, pues, grasa, humos y grasas, ¿no? La comida es así, la comida para freírla, para cocinarla requiere, ¿no?, de calor, y en el proceso de cocción, por la naturaleza de la comida propia de la cocción, se genera grasa, se genera un vapor de humos, se genera una corriente de humos y grasa. Y la grasa es combustible, ¿no? Y entonces, si es combustible, existe riesgo de incendio, porque tenemos los 3 componentes de la pirámide del fuego, ¿no?, que es el combustible, el oxígeno y el calor. Y si tenemos combustible sólido, más todavía, ¿no? A nosotros, acá los peruanos, nos gusta mucho el pollo a la brasa. Y fíjense que algunas cadenas estaban cocinando el pollo a la brasa a gas, pero tuvieron que cambiar a combustible sólido por la preferencia del consumidor. Eso es un hecho real, a pesar de que en otros países se hace también el pollo rostizado, pero no se emplea carbón. Pero la preferencia del consumidor peruano es así, y tuvieron que cambiar todo su sistema de cocina con gas a cocina con carbón. Y cuando eso ocurre, ustedes saben que el carbón, pues, es un combustible sólido, fósil. Al momento que se hace la evacuación, la extracción en nuestro sistema de extracción, también nos jalamos un poco las partículas encendidas, las brasas en suspensión, y eso puede generar un incendio. De hecho, eso fue lo que ocurrió en este centro comercial que les menciono. Entonces, está claro que la operación genera vapores de humos y grasas. Se entiende que en la medida en que se capturen los mismos, los humos y grasas, más cerca al punto donde se producen los equipos de cocina, se evitará que se disperse en nuestro sistema de extracción y en el ambiente de la cocina. O sea, el caso de la ventilación de la cocina es un caso de captura local. O sea, es un caso de... eso se emplea mucho, la captura local, cuando se trata de contaminantes, ¿no? Se trata de contaminantes, sobre todo contaminantes a nivel industrial, se emplean las campanas de captura. Bueno, este es un caso similar, ¿no? El uso de campanas de captura es producto del entendimiento de este proceso como un caso de captura local, lo que les acabo de decir. Y los estudios sobre esto nos deben ayudar a resolver este tema con ingeniería. Vamos a distinguir aquí un par de cosas. Lo que es la batería de cocina, que son los equipos que están debajo de la campana, y el sistema de ventilación de cocina, que incluye las campanas de cocina, los equipos y accesorios para filtrado y colección de grasa, los ductos metálicos de transporte,
y los ventiladores, extractores e inyectores de aire, ¿no? Los extractores, que forman parte de la extracción de humos y grasas, del sistema de extracción de humos y grasas, que se conoce como el sistema de ventilación de cocina, o el Kitchen Ventilation System, Systems que le llaman los americanos. Pero no hay que olvidar tampoco la inyección de aire, porque el aire es masa, entonces cuando el extractor está jalando masa, tengo que garantizar el aire que se necesita para la extracción, ¿no? A veces se concentra uno en la extracción nada más y se olvida de la inyección de aire. Es muy importante que haya aire disponible. Y ese aire disponible puede ser aire que entre por ventanas, puertas, o aire que haya que inyectar para mantener un balance en la cocina, un balance de presión negativa y evitar jalarnos el aire de los espacios contiguos, ¿no? Fíjense, es tan importante este tema de la ventilación de la cocina que el estándar de ventilación de cocinas, o sea, la guía para el tema de la ventilación de la cocina, o nuestro sistema de ventilación de la cocina, es un estándar de seguridad. Este estándar de seguridad es un estándar norteamericano, que es el estándar de la NFPA 96, que fíjense lo que dice, ¿no? Estándar para control de ventilación y protección de fuego en operaciones de cocina comercial. Yo tengo aquí la edición del 2017, que es la última. Y a pesar de que es un tema que se le conoce como Kitchen Ventilation Systems, o sea, sistemas de ventilación de cocina, las recomendaciones vienen por el lado de la seguridad. ¿Por qué? Porque tenemos grasa, y la grasa es combustible. Y los combustibles producen incendios, ¿no? Pues quiero llamar la atención eso porque cada vez más están ocurriendo, porque cada vez hay más restaurantes. Bueno, esto de la pandemia los ha limitado, pero había un boom gastronómico aquí. Y seguramente empezará a desarrollarse un poco más con los trabajos de delivery, ¿verdad? Cada vez tendrá mayor, digamos, mayor crecimiento el tema de las entregas de comida, ¿no? Del delivery. Este estándar de ventilación de la NFPA 96 es recogido por ASRAE en su capítulo de Kitchen Ventilation. Entonces, ASRAE toma esas recomendaciones y las incorpora dentro de sus investigaciones, dentro de su análisis, dentro de sus recomendaciones también, como un capítulo importante dentro de las aplicaciones de HVAC. La ASRAE es la institución ya de más de 100 años, ¿no? Porque fundada en 1894, y que reúne a los ingenieros de aire acondicionado, ventilación, refrigeración, calefacción en los Estados Unidos, ¿no? En operaciones de cocina tenemos que distinguir 4 tipos. Y es importante que lo definamos así, porque pueden haber operaciones de cocina ligera, media, pesada y extra pesada, ¿no? Que es como se menciona aquí. Y estas están en función al tipo de equipamiento de cocina que está bajo la campana. ASRAE distingue 4 operaciones de cocina. Fíjense que en la extra pesada, que es la que está al final, con una temperatura aproximada de 700 Fahrenheit para la extracción, está el combustible sólido. En las operaciones de cocina pesada está la comida china, el wok. Hornillas de wok, comida. Acá en el Perú nos gusta mucho la comida china, que en realidad es una fusión de la comida china y la comida criolla. Muy rica, por cierto, ¿no? Y muy solicitada. Distinguimos 4 tipos de operaciones de cocina. Operaciones de cocina ligera, operaciones de cocina media, operaciones de cocina pesada y operaciones de cocina extra pesada. Entonces, que esto nos lleva a pensar de que hay que tener digamos que el comportamiento o el diseño del sistema de ventilación de cocina tiene que tomar en cuenta qué tipo de cocina yo tengo. No será lo mismo una operación de cocina ligera que una operación de cocina pesada. Tendré que tener más cuidado en la operación de cocina pesada y sobre todo más cuidado en los caudales de extracción, porque tendrá temperaturas más altas. Temperaturas más altas de los equipos de cocina significan una pluma, o sea, una velocidad ascensional
de los humos y grasas mayor, por tanto, más caudal de extracción. Y eso hay que tomarlo en cuenta para el diseño. Antiguamente se utilizaban métodos generales con CFM por pie cuadrado o CFM por pie lineal del perímetro de la cocina, pero generalmente sobredimensionaban el caudal. Yo recuerdo en el año 2006, 2007 más o menos, que pude hacer el diseño y la instalación del sistema de extracción de cocina de Gate Gourmet, este famoso catering de comida para aviones, ¿no? Y la campana de la cocina era de 7,5 metros por 4,5 metros, una campana enorme, ¿no? Una doble isla gigantesca con marmitas y sartenes volcables y todo, porque se imaginan la cantidad de comida que se puede hacer en una campana de ese tipo, sobre todo para la exigencia, ¿no? De tantos vuelos al día, mañana, tarde y noche. Entonces, si se hubiese diseñado, si se hubiese hecho el diseño con las reglas prácticas o considerando que todos los equipos eran iguales, eso podría haber sido un caudal monstruoso. De hecho, salía así en los primeros análisis, ¿no? Pero ya un análisis más detallado, se hizo el cálculo considerando el tipo de equipo de cocina debajo de la campana y salió mucho mejor. Aquí se muestran también los tipos de operación de cocina. Está la ligera, la media, la pesada y la extra pesada. ¿Y qué hay que decir aquí? Fíjense, si nos vamos a la operación de cocina extra, o sea, aquí tenemos las 4 operaciones de cocina. Veamos la cocina extra pesada donde dice cocina con combustible sólido, fíjense. Cuando hablamos de cocina con combustible sólido, tenemos que colocar un retenedor de chispas, que fue, digamos, en este caso que les contaba del restaurante que se incendió en este centro comercial, fue porque ellos pasaron su sistema de cocción con gas a su sistema de cocción con carbón. En un sistema de cocción con gas yo no tengo partículas encendidas en la corriente de aire, ¿no? Que uno las puede ver claramente cuando uno hace una parrilla en su casa, ¿no? Y le echa aire a la brasa y salen las partículas encendidas, partículas que si encuentran un combustible disponible pueden encender en este caso encendieron el ducto. Digamos, se generó un incendio tan fuerte, ya era el tercero. Afortunadamente no hubo daños personales, pero tuvieron que cerrar el local, ¿no? Entonces, eso es algo muy importante que hay que considerar cuando tenemos combustible sólido, lo que se llama el spark arrestor, el retenedor de chispas, ¿no? Y hablamos también de sistemas de equipos de alta eficiencia en filtrado de grasa. Y fíjense que todos hablan de sistema de filtrado de grasa en la campana, porque es ahí donde debemos procurar capturar la grasa en la campana. Una vez que pasa esa grasa para el ducto, ya es casi imposible limpiarla. Además que ya nadie quiere hacerlo. Es cada vez más difícil encontrar técnicos que quieran limpiar grasa en ductos. Tienen otras cosas mucho más importantes, por decirlo así, sin decir que no sea importante limpiar el ducto, pero tienen otra cosa más que hacer. Es difícil encontrar ya un técnico que se quiera dedicar a la limpieza de grasa en ductos. Por eso hay que capturarla en la campana. Y todas las recomendaciones apuntan a que tengamos el nivel adecuado de filtrado, de acuerdo con el tipo de operación de cocina que tenemos. Y hay muchísimas investigaciones al respecto, o sea, investigaciones que lo que dicen es cuánta cantidad de grasa pasa en fase vapor, y esa es la parte de la grasa que se arrastra en la corriente, digamos, arrastra en el sistema de extracción, ¿no? Hay mucha investigación sobre eso y toda la investigación está hecha en masa, es decir, en cuánta grasa se produce por cada 1000 libras de producto cocinado, o sea, por cada unidad de masa de producto cocido, cocinado, ¿no? Son
proporciones en masa. Entonces, eso quiere decir que lo que pasa al ducto, o lo que se retiene en los filtros, o todo lo que se produce es masa, no es un porcentaje cualquiera, es masa. Es decir, toda esa masa que pasa se va a acumular en los ductos, ventiladores, extractores, y finalmente en los techos, ¿no? Estaba el otro día en un restaurante que tenía una descarga al exterior en una zona abierta, no era una zona residencial, era una zona abierta. Sin embargo, habían hecho un almacén al costado ellos mismos. Y ese almacén tenía un techo de madera prensada, ¿no? Y habían puesto tenían una operación con combustible sólido y no habían puesto en los niveles de filtrado adecuados ni los retenedores de chispas. Entonces, el techo estaba lleno de grasa y eso se podía encender en cualquier momento. Si eso se hubiese encendido, todo el almacén del costado se iba a encender también. Entonces, todas estas investigaciones que se realizan allá de las muestras desde el año 99 sobre los diferentes tipos de equipos debajo de la campana y los que son capaces de, la grasa que son capaces de producir, ¿no? Ahí están incluso los tamaños de partículas, están en fase vapor y partículas más grandes, ¿no? Todo esto hay mucha investigación al respecto, lo cual va corroborando cada vez más que tenemos que calcular los caudales de extracción en función al tipo de equipo que tenemos bajo la campana. ¿De acuerdo? Es cada vez más importante hacer digamos, hacer ese cálculo de esa manera, ¿no? En función al tipo de equipo. Esto, por ejemplo, esta gráfica es interesante. Es una investigación del año 2005 de Visserna, que está presente en el documento de ASRAE también. Y lo que ustedes ven ahí es los niveles de caudal, ven en el eje vertical izquierdo, ¿no? Ven los caudales dependiendo del tipo de equipo de cocina. El broiler es una parrilla a gas. En el centro están las freidoras. Freidoras, en este caso podríamos indicar una freidora de papa, y en la parte del lado derecho están unos hornos. Fíjense cómo varía el caudal en cada uno de esos equipos. ¿Por qué? Porque la temperatura superficial de cada uno de ellos es distinta. Entonces, al ser la temperatura superficial distinta, las velocidades ascensionales de flujo son distintas. Y por tanto, los CFM por pie lineal también, por pie lineal o por pie lineal de campana, de perímetro de campana, también varían bastante. Entonces, esto sigue corroborando el hecho de que tenemos que calcular los caudales de extracción en función al tipo de equipo debajo de la campana y ir descartando los métodos prácticos, los métodos generales, ¿no? Les he mostrado alguna información sobre eso. Esto solamente es para corroborar lo que les acabo de decir. Estas imágenes son del Industrial Ventilation Manual. ¿Y por qué aparece la extracción de cocinas, la ventilación de cocinas en el Manual de Ventilación Industrial? Porque, como les dije, es un caso de captura local. Y en este caso, el Manual de Ventilación Industrial está editado por la ACGIH, ¿no? O sea, por la Conferencia Americana de Ingenieros Industriales Higienistas del Gobierno. O sea, digamos, los que tienen que ver con salud ocupacional, ¿no? La ACGIH norteamericana. Es un caso de captura local. Por tanto, si es un caso de captura local, el dimensionamiento de la campana es fundamental. Y para dimensionar la campana, tenemos que conocer los equipos que están debajo de ella y los caudales que requiere cada uno para poder extraer las humos y grasas convenientemente. Y además de eso, también necesitamos los espacios adicionales que se requieren, lo que le llaman el overhang, ¿no? O sea, los espacios adicionales. No solamente es el print layout, o sea, el dibujo de los equipos debajo de la campana, sino espacios adicionales, 6 pulgadas por lado, 3 pulgadas por lado o más.
El conocimiento de eso nos ayuda a calcular el caudal de extracción adecuadamente y, por tanto, a seleccionar adecuadamente la campana para nuestro caso. Esto quería mostrarles como un ejemplo de lo que es captura local. Este es un equipo que ha salido hace poco por el tema del COVID para odontólogos, y lo que hace es capturar el aerosol que sale de la boca del paciente y para evitar que llegue al médico. Es un caso de captura local extremo porque estamos en una pandemia, ¿verdad? E incluso el filtrado de aire se realiza con filtros ULPA. Filtros ULPA casi tienen 100% de eficiencia sobre 0.12 micras. El filtro EPA normal es sobre 0.3, o sea, es un filtrado bastante más fuerte porque se trata de un agente patógeno muy infeccioso. Y lo que se trata es de proteger al personal médico. Es un ejemplo de lo que es captura local para ir redondeando el concepto de lo que significa captura local y las campanas de captura, ¿no? Entonces, está más claro que el caudal de extracción depende del tipo de equipo bajo la campana, ¿no? Entonces, ese análisis de la velocidad ascensional, el updraft velocity, depende del tipo de equipo que está bajo la campana, y así podemos tener el caudal de extracción, ¿no? En campanas de extracción tenemos de dos tipos, las tipo 1 y las tipo 2. El alcance de la norma NFPA 96 solamente es para las campanas tipo 1, que son las que están diseñadas para remoción de grasas. ¿De acuerdo? Esa información es información tomada de la NFPA 96. Aquí se muestran algunos tipos de campanas y la NFPA también establece los valores del calibre de la plancha de la campana como mínimo, ¿no? Y hablan de 1.21 milímetros, ¿no? Y en acero inoxidable no menos de 0.91 milímetros, ¿no? El gauge 20 se llama. Entonces, también recomiendan el espesor de la plancha mínima que debe usarse para la confección de las campanas. ¿De acuerdo? Ahora, muchos me han preguntado sobre si existe algunas normas para esto de las campanas. Bueno, norma peruana no tenemos, pero sí los ingenieros de HVAC recurrimos mucho a las normas americanas y a las normas europeas, ¿no? Yo, por mi formación, tengo más tendencia a ver las normas americanas o a reconocerlas más, aunque en los últimos 10 años hemos tenido mucha influencia de las normas europeas, ¿no? Actualmente hay mucho producto europeo de muy buen nivel en el mercado. Con respecto a la campana, una de las normas o estándares que habría que mencionar es el estándar UL710, que es un estándar de integridad de la campana. Las campanas son sometidas a fuego directo para ver si mantienen su integridad. Entonces, si hay una norma que a mí me gusta mencionar o alguna recomendación que a mí me gusta mencionar para la selección de una campana de cocina, es la UL710. Si es un fabricante que hace sus campanas con certificación UL710, es un fabricante que la campana se va a mantener como campana sin desarmarse durante un fuego. Y eso es importante porque la campana también sirve como contención, no solamente de los humos y grasas y la captura, sino también como contención de ese fuego que se produce. ¿De acuerdo? También hay otro estándar importante, que es el estándar de protección de fuego, el UL300, cuando la campana tiene un sistema de extinción de fuego como parte de sí misma, ¿no? Cada vez más veo que sobre todo los restaurantes de cadenas de cocina, y también en hoteles importantes, solicitaban las campanas que incluyeran sistema de supresión de fuego. Y ese sistema de supresión de fuego tenía que ser validado por un representante local de alguno de estos sistemas Amerex o Ansul, que son los sistemas de supresión de fuego para cocinas. Un sistema de supresión de fuego para cocina no debe usar agua, ¿no? Debe usar un agente químico de extinción de fuego. Entonces, también lo menciono porque si es que hay necesidad de
tener una campana con sistema de supresión de fuego, sería bueno que sea certificada por UL 300 también. Los ductos de extracción son verdaderamente importantes para la evacuación de los humos y grasas en nuestro sistema de ventilación de cocinas, y la NFPA 96 también lo menciona, ¿no? Dice, todos los ductos deben salir directamente hacia el exterior del edificio, de tal manera de no incrementar un riesgo de fuego, ¿no? Y los ductos, los sistemas de ductos no deben estar interconectados con ningún otro sistema de ventilación del edificio. Eso hay que verificarlo, ¿verdad? También habla sobre los materiales de construcción, acero al carbono no menor de 1.52 milímetros y acero inoxidable no menor de 1.21. Yo recuerdo que la norma anterior tenía valores más bajos, hablaba de 1.09 milímetros en acero inoxidable y de 1.2 o 1.3, sin mal no recuerdo, milímetros en acero al carbono. Se ha incrementado. Esta información es de la última edición de la NFPA 96. Y los ductos de grasa, en cuanto a su conformación de seguridad, en cuanto a su certificación de seguridad, también existe un estándar que es el UL 1978. Fíjense cuántos van ya. Hablamos de UL 710, hablamos de UL 300 y ahora el 1978, que tiene también que ver con nuestros ductos de nuestro sistema nuestros ductos de grasa, ¿no? Esto quería mostrarles como un dato importante que refuerza la idea de sacar los ductos inmediatamente al exterior. Esta es una noticia del año 2007. Incendio arrasa en 5 horas con el casino y el hotel de Pucón, ¿no? En Chile. Estuve en Chile hace 3 años dictando una conferencia sobre ventilación de cocinas o filtrado de humos y grasas y olores en cocinas. Y bueno, estaban también muy preocupados nuestros amigos chilenos sobre el tema de filtrado de humos y grasas en sus restaurantes porque no tenían una normativa. Nosotros acá en el Perú hemos avanzado un poco. Y ahora les voy a mostrar de qué significa eso, pero allá todavía no hay esto. Está mucho más abierto, tiene menos restricciones, ¿no? Entonces, esta noticia les llamó también la atención. ¿Y eso por qué? ¿Por qué ocurrió esto? Porque los ductos atravesaban el edificio. Porque a veces uno dice, bueno, yo tengo que llevar esto hasta el último piso, tengo que pasar por este piso necesariamente, y no es aislado el ducto, o no se protege, o no hay una barrera cortafuego. Entonces puede incendiarse todo, y si los ductos no están bien hechos, puede hacer mucho daño al edificio. Fíjense lo que dicen, hace poco salió un artículo en el NFPA Journal, en la revista de la NFPA, y dicen que cada gota de grasa coagulada o vaporizada en un ducto es tremendamente inflamable, ¿no? Es lógico, se puede entender. Los conductos pueden alcanzar temperaturas de 1600 grados, o sea, 870 grados a 1000 grados centígrados en minutos, ¿no? Lo suficientemente caliente como para fundir el aluminio y encender combustibles circundantes en cuestión de segundos, ¿no? El sistema de ductos es uno de los componentes de la intervención segura asociada con el factor de riesgo de la grasa. O sea, es algo que tenemos que hacer bien, ¿no? Es un factor crucial, debe ser hermético y diseñado de una manera que pueda ser limpiado y que no gotee. He estado en varios restaurantes que tienen ese problema del goteo. ¿Por qué? Porque tenemos cambios de direcciones muy bruscos, longitudes muy largas, extracciones muy débiles. Todo el sistema de ductos, igual que la campana, debiera trabajar en presión negativa todo el tiempo, de tal manera que sea intrínsecamente seguro para el goteo de grasa. Y eso hay cosas que hay que revisar, ¿no? Son cosas que hay que revisar. Entonces hemos visto un poco la campana, hemos visto ahora un poco los ductos. Los ventiladores, también la NFPA 96 también nos recomienda algunos modelos, todos centrífugos, el tipo hongo de descarga hacia arriba, el ventilador de simple entrada de descarga hacia arriba, y el centrífugo tubular en línea para, por ejemplo, cuando haya necesidad de extraer de manera horizontal, cruzar un falso techo, por ejemplo. Y yo recomiendo que sean rotor de álabes inclinados hacia atrás, por una razón muy simple, porque
El de álabes inclinados hacia adelante es más difícil de limpiar y la grasa se acumula en los bordes, se seca y después desbalancea la rueda. He encontrado algunas instalaciones con muchos ventiladores de extracción de cocina con rotor de álabes inclinados hacia adelante y todos vibraban muchísimo, ¿no? Y es por esa razón, porque se acumula la grasa y ustedes saben que un peso cuando gira a mucha velocidad entonces genera un desbalance, ¿no? Para eso yo recomiendo los de álabes inclinados hacia atrás en operaciones de cocina. Y estos ventiladores que son para restaurantes también tienen una certificación, la certificación UL 762. Recuerden que UL es una certificación que va más por el lado de la seguridad que por el lado del performance, ¿no? Por el lado del performance para ventiladores conocemos a la AMCA, la Air Movement and Control Association. Para el lado de la seguridad de uso está la UL 762. También relacionado con los sistemas de ventilación de cocina, ¿no? Porque estamos hablando de, ya hemos hablado de la campana, con UL 710 y UL 300, hemos hablado de los ductos con la UL 1978, y hemos hablado de los ventiladores, la UL 762, todos dentro de la NFPA 96, fíjense. Bastante normativa porque es un caso especial, bastantes recomendaciones, bastante seguridad porque es un caso especial. La NFPA también recomienda cómo se deben instalar las cosas con sus pasajes cortafuegos, sus accesos, ¿no? Las distancias que hay que tener, las descargas a no menos de 1 metro del piso, del techo, ¿no? Y así, o sea, una serie de recomendaciones que hay que tomar en cuenta cuando se trata de este tipo de operaciones. ¿Qué dice nuestro Reglamento Nacional de Edificación? La verdad que dice poco en las tablas, dice un poquito más en el texto. Vamos a revisar el texto. Esto es lo que dice. Consideraciones para el diseño de ductos para cocinas comerciales. Fíjense que ahora dice lo siguiente: todo equipo de cocina que se use en procesos asociados con producción de humo, vapores con grasa, será equipado con un sistema de extracción compuesto de una campana, un sistema de ductos, equipo de eliminación de grasa, que pueden ser los filtros perfectamente, y equipo contra incendios. Las campanas de cocina y ductos de metal tendrán juntas herméticas y serán de un espesor no menor que el correspondiente al calibre 26. Hablan también de las campanas en específico. Hablan que los sistemas de ductos crearán una velocidad de acarreo en el sistema de acarreo del aire en el sistema de extracción de no menos de 7,5 metros por segundo, lo que significa, y no más de 11, ¿no? De 1500 a 2000 pies por minuto. La velocidad de aire a través de la carga de la campana será como mínimo de 0,5 metro por segundo. Ese 0,5 metro por segundo significa 100 pies por minuto. Estandariza una velocidad por pie cuadrado, por área de campana, ¿no? Es bastante, digamos, es una normativa mejorada. Antes no existía esto, antes no teníamos esto. Ahora se dice claramente, será equipado todo equipo de cocina, o sea, la batería de la cocina, ¿no? Tendrá un sistema de extracción compuesto de una campana, un sistema de ductos, equipo de eliminación de grasa, que pueden ser los filtros de grasa, y equipo contra incendios. O sea, tiene que tener todo eso. Entonces, tenemos que conocer cómo deben ser para poder hacer nuestro sistema, ¿no? Ya habla de un sistema de extracción. Ya no habla solamente de equipos aislados, ¿no? Definido el caudal, porque una vez que hemos definido el caudal de extracción, definido el extractor también, pero ¿cómo retenemos la grasa y los olores, ¿no? Entonces, para eso es importante saber que las operaciones de cocinas comerciales tienen un amplio rango de emisión de material particulado, ¿no? Fíjense, ahí van desde 0.01 hasta 100 micras. Digamos, en la literatura se encuentra de partículas submicrónicas que le llaman hasta las salpicaduras, ¿no? Que son las que caen en la ropa, y caen al piso o están cerca a los equipos de cocina, ¿no? Las paredes y eso. Pero es tan amplio que un filtro
¿Qué es lo que filtra en realidad? Acuérdense que el filtrado es secuencial, ¿no? Si el filtrado es secuencial, primero tengo que filtrar lo grande para después filtrar lo fino. Entonces, no podemos encontrar casos en las operaciones de cocina en donde sea necesario tener más de un principio de filtrado, como vamos a ver ahora. Recordar que el filtrado es secuencial. Fíjense, la NFPA también habla sobre los filtros de grasa. Y habla sobre los filtros de grasa que deben tener o considerar las recomendaciones de la UL 1046, que es una recomendación de seguridad. Deben ser íntegros, es decir, deben tener una conformación y una solidez para trabajar con temperaturas altas y con grasa. Entonces, para establecer esos mínimos, es que la NFPA toma lo que dice la ANSI UL 1046. Y además dice, en shall be designated on the filter. O sea, debe estar impreso en el filtro. Esa certificación UL 1046. ¿No? También dice algo muy importante, que los filtros de malla no deben ser usados, ¿no? A no ser que sean parte de la campana, parte integral de la campana, o sea, en aplicaciones residenciales. Pero el filtro de malla en una operación de cocina comercial, siendo una operación de cocina comercial, digamos, pensada para negocio, tiene muchas horas, ¿no?, de producción de grasa. Entonces, el filtro de malla se puede tupir muy rápido y puede funcionar como una tapa y baja la extracción enormemente, ¿no? Eso es lo que les mencionaba, los filtros deben ser rígidos, ¿no? Y dan algunas recomendaciones de distancias mínimas de separación entre el filtro y la superficie de los equipos de cocina. Vamos a repasar estos tipos de filtrado en ventilación de cocinas que se usan aquí en Perú, también en otros sitios, ¿no? Los principios son 4, el impacto e interceptación, los filtros que conocemos normales, la precipitación electrostática, la absorción o filtrado de olores y el filtrado inercial. Vamos a empezar con estos, que son los filtros que conocemos, ¿no? Tienen las eficiencias de estos filtros, están basadas sobre una micra, ¿no? El estándar 52.1 y el 52.2 hablan de este tipo de filtros. El filtrado por precipitación electrostática, que no es otra cosa que la ionización de las partículas, pero para usar un filtro precipitador electrostático yo tengo que tener un grado superior. Es porque necesito un grado superior de filtrado. La precipitación electrostática funciona porque hay una zona de ionización de la partícula, es decir, la partícula la tengo que cargar en una zona, y si es en un flujo de aire, la partícula tiene que ser muy pequeña para poderla cargar eléctricamente y que después sea retenida en una placa colectora de signo negativo. Si yo no filtro las partículas grandes antes, no voy a poder usar esto. Por eso es que el filtro precipitador electrostático solamente se usa en casos especiales para ir a un sistema de filtrado total, o sea, un sistema de filtrado de grasa al 100%. Vamos a explicar un poco más eso más adelante. El filtrado inercial, que es el filtrado que se usa en los filtros de cocina, y el filtro más famoso de la cocina es el filtro de tipo Baffle o filtro deflector, el filtro más simple, ¿no? Aquí en Perú se usa el filtro Baffle para cualquier tipo de operación de cocina, cuando en realidad el filtro Baffle está pensado solamente para operaciones de cocina ligera. Recordemos esto también, que la grasa es realmente como material contaminante, o sea, como material, como emisión de un proceso, de un proceso, en este caso, proceso de cocción, es de lo peor porque es combustible, es olorosa, es pegajosa, está caliente y tiene un material particulado enorme, desde 0.01 hasta 100 micros. Entonces constituye un caso muy desafiante el filtrado de la grasa, por todo esto que les menciono. Además, que al ser un material particulado de tanta amplitud, tengo que tener filtrado secuencial para poderme llevar la mayor cantidad de grasa posible, porque como les digo, es un peligro tener combustible diseminado por todo el edificio, ¿no? Y les había mencionado sobre la UL 1046, que va a la integridad de los filtros, pero desde el año 2005 existe la norma ASTM F2519, que lo que hace es verificar el performance de los filtros, es decir,
La norma ASTM F2519 lo que te dice es qué tan eficiente es el filtro de grasa y qué tan eficiente es el filtro de grasa en función a un rango de material particulado y qué tan eficiente es el filtro de grasa en función a un rango de material particulado como porcentaje de masa que captura. Es importantísimo. Entonces, los filtros de grasa deberían, es muy recomendable, que tengan una integridad de uso, UL 1046, y además un performance certificado según ASTM F2519. Es muy específico el estándar, ¿no? ¿Cuál es ese rango de material particulado? Desde el punto 3 hasta 10 micras, ¿no? Aquí está el filtro Baffle, filtro conocido. Siguiendo en el sentido de mayor eficiencia, aparece el filtrado inercial de acción centrífuga. Entrar en el detalle de cada uno nos va a llevar demasiado tiempo, quiero que tengan la idea completa. Y sobre este está el filtrado en 2 etapas, que es un filtrado inercial más un filtrado retenedor absorbedor. Un pequeño scrubber. Aquí se ven de las pruebas que se han hecho, ¿no? Esta prueba se hizo sobre una parrilla de hamburguesas, ¿no? La hamburguesa, ustedes saben que es la comida nacional norteamericana. Y bueno, las pruebas se hicieron sobre eso, ¿no? Entonces se pusieron una campana de cocina, pusieron una freidora de hamburguesas del tipo parrilla a gas y pusieron una campana con filtro Baffle, filtro deflector simple, un filtro de acción centrífuga y un filtro de acción de multietapa. Que resulta que en el filtro Baffle solamente filtró el 31% de la masa producida. Casi el 70% se pasó a los ductos, al ventilador y al techo. Con un filtro de acción centrífuga, lo que se filtra es el 73% de la masa. El 27% pasa al ducto y al techo y al ventilador. Pero un filtrado multietapa, solamente el 1% pasa en ese rango de material particulado, me refiero, porque todo esto es según ASTM F2519. Entonces, aquí hay un resumen de un fabricante en donde se puede ver, por ejemplo, cómo van las eficiencias de los filtros. Fíjense, el filtro Baffle es eficiente solamente en un 28% para 8 micras y 16% de 3 a 10 micras. Mientras que un filtro multietapa es casi 100% eficiente de 3 a 10 micras, que son las partículas grandes. Si yo filtro las partículas grandes, las tengo que filtrar de manera inercial. Después de eso puedo poner un precipitador electrostático, no antes. ¿De acuerdo? El filtrado es secuencial. Nunca hay que perder de vista eso. Para los filtrados de olores se utilizan la lumina activada, carbón activado, permanganato de potasio y las mezclas, ¿no? Entre ellos. El concepto más importante aquí es el concepto de tiempo de residencia, que es el tiempo mínimo que tiene que tener el gas o el olor que quiero atrapar y el material que lo va a atrapar, o sea, el medio filtrante en este caso es, o el medio absorbedor, en este caso puede ser el carbón activado, la lumina activada u otro, ¿no? En el caso de olores de pescado se utiliza el permanganato de potasio. Y todos esos filtros de olores se tienen que disponer en bandejas en B, no en panel. En panel no filtran y crean una pérdida energética muy grande. Se utilizan en panel. Por eso, cuando tenemos filtros así en B, es una forma típica de filtrado de olores. Y algunos de ustedes seguramente habrán visto estos filtros y los habrán usado, ¿no? Conclusiones de filtrados, que el filtrado es secuencial. En un sistema de filtrado total para cocinas están presentes todos estos principios de filtrado. Aquí hablamos de sistemas de filtrado total. Les voy a mostrar un caso. Es posible una solución de filtrado total para campanas de cocinas, grasa y olores. Se deben tomar en cuenta los efectos de la solución de filtrado total sobre el sistema. Es decir, si yo tengo una batería de filtros, hay que cuidar la caída de presión. Al incrementar la caída de presión, es necesario que el ventilador gire más rápido. El tamaño, la dimensión, el ancho del ventilador y el ojo del ojo de la succión tienen que ver con el caudal.
pero el nivel de giro, la velocidad de giro tiene que ver con vencer las pérdidas en el sistema. Por tanto, si gira más rápido, va a sonar más. Entonces también hay que tomar cuenta de eso para las soluciones totales para el cliente, ¿no? Aquí tiene una conclusión de las recomendaciones, fíjense. Todas para sistemas de ventilación de cocina, o sea, la NFPA 96, la UL 710, la UL 1046 y ASTM F2519, que va para los filtros de grasa, la UL 1978, que va para los ductos, UL 300, que va para los sistemas de supresión de fuego en cocinas, la UL 762, voy a corregirlo de una vez si me permiten, porque es ahora o nunca, 762, ahí está, que va para los ventiladores para aplicaciones de restaurantes, ¿no? Y la NSF, que no le he mencionado, pero es la National Sanitary Foundation, que es una institución que va dando las recomendaciones para todo lo que son equipos para aplicaciones sanitarias, ¿no? En este caso, la campana es para alimentos y también tiene una certificación así. La mayoría de los fabricantes importantes de campana la tienen. Entonces, hay mucha recomendación. Entonces, quiero recalcar el hecho de que en la parte de humos y grasas, y en general todo el sistema de ventilación de cocina, la aplicación de ventilación de cocinas es una aplicación muy especial, ¿no? Existen también campanas autolimpiantes y otras que las voy a pasar rápido porque quiero ir al otro tema. En este caso, bueno, quiero ir al otro tema, pero termino con esto. Existen sistemas de filtrado total. Fíjense en este sistema. Tengo la campana aquí, con filtros de alta eficiencia. Después viene el precipitador electrostático. Después viene el filtro de impacto e interceptación y al final el filtro de olores. Tengo los 4 principios de filtrado en un solo sistema de extracción. Y el ventilador al final, garantizando que todo este sistema esté en presión negativa. Existen. Hay sistemas de lavado manual y sistemas de lavado automático, como este. Existentes aquí en Perú, se han hecho aquí en Perú en varios restaurantes sistemas de filtrado total autolavable, sobre todo en restaurantes de alta gama que están en medio de edificaciones o de edificios de oficinas, ¿no? Edificios grandes, restaurantes importantes, complejos de restaurantes que están muy cerca de edificios de oficinas. Los diseñadores han creído conveniente utilizar sistemas de filtrado total. Y en este que le estoy presentando aquí es un sistema de filtrado total autolavable, ¿no? Pero primero y principal es la campana con su sistema de extracción de grasa de alta eficiencia. Después viene esto, para que el filtrado sea secuencial. Ustedes ven que aquí tenemos un filtrado inercial de apoyo, tenemos el precipitador electrostático en 2 etapas y finalmente el filtrado de olores. Ahí están las bandejas características para distribuir el material filtrante, el medio absorbente, en este caso carbono activado. Previo a esto viene la campana con los filtros de alta eficiencia y así tendremos un sistema de filtrado total que tiene los 4 tipos de filtrado. Como les dije, la campana, la ventilación de la cocina, es un caso muy especial, ¿no? También, aquí les quiero mostrar rápidamente un caso que tuve la oportunidad de participar aquí en Lima. Es un restaurante de alto estándar, ubicado en una zona muy residencial, con edificios, era un restaurante muy importante, de alta gama, pero ubicado en una zona residencial. Entonces los vecinos tenían muchas quejas por los olores y por el ruido, ¿no? Y el restaurante decidió ya tomar cartas en el asunto cuando, bueno, ya los vecinos habían entrado en el restaurante, lo habían cerrado varias veces, se habían recibido varias cartas. O sea, es decir, cuando ya el restaurante no se vio en la necesidad de hacer algo más, hubo que ir a un sistema de filtrado total, ¿no? El horario del restaurante era de 8 de la mañana a 12 de la noche, perdón. Abrían desde las 12 del día, 365 días al año, o sea, no paraban nunca. Y era claro que, no, digamos, yo tampoco pararía nunca si tengo un ingreso de casi $60.000 por día.
Las campanas de cocinas eran existentes con un nivel de filtrado inercial muy bajo, de muy baja eficiencia para el tipo de cocina que ellos tenían, una cocina de comida criolla. Habían tres campanas, una campana de cocina caliente, una campana de sopas, cazuelas y una campana de parrilla con combustible sólido. El horario de trabajo para hacer ese trabajo era de 12 de la noche a 8 de la mañana, o sea, había que trabajar de madrugada porque el restaurante no debía parar. No se aceptó el sistema de supresión de fuego, pues las campanas eran existentes, ellos preferían trabajar con su sistema, el sistema que tenían actualmente, externo a la campana, ¿no? Y se tuvo que hacer un trabajo de equipos de montaje, todo el sistema existente. Estos eran los sistemas existentes. Dejaron el cambio de la campana para una etapa posterior porque, como les dije, no podían parar. Yo creo que ahora es el momento de cambiarlo. Tenían filtros de muy baja eficiencia, fabricados localmente, que no garantizaban una integridad, por tanto, tampoco podían garantizar un filtrado eficiente, ni siquiera el mínimo que establece la STM F2519, ¿no? Estos eran los ductos existentes. Este era el ducto que venía de la parrilla de carbón. Ahí se observa una caja de filtrado de grasa externa a la campana. Y estos eran todos los ductos, ¿no? Finalmente se reemplazó todo esto. Había un sistema de lavado que funcionaba más como una tapa, que como una obstrucción, que como un filtrado de grasa y olores. Y todo esto simplemente se reemplazó. La solución final fueron dos sistemas nuevos, uno para campana de parrilla y el otro para las otras dos campanas de cocinas, 5000 CFM por cada sistema, con 6 pulgadas de caída de presión de proyecto, 5000 CFM con 6 pulgadas. Se consideró el método de draft velocity, o sea, el método de la velocidad ascensional para el cálculo del caudal de extracción. Cada equipo se midió, cada equipo se evaluó. El tiempo de ejecución fue un mes, debido a que se trabajaba solamente los fines de, madrugada, y se tuvo que hacer todo sin parar el restaurante. Las pruebas en campo fueron caudales, olores y nivel sonoro. Olores y nivel sonoro. Los elementos del sistema fueron ductería metálica nueva, acero inoxidable, tramos rectos con uniones soldadas y uniones bridadas entre ductos y codos. Se hicieron unas cajas de filtrado inercial, ya que no se podían reemplazar las campanas de cocina por decisión de la administración. Se hicieron cajas de filtrado aparte. Se emplearon equipos de filtrado de grasa y olores con precipitación electrostática y filtrado de olores. O sea, el sistema de filtrado total de estos equipos que veían, ¿no? Ventiladores extractores y atenuadores de ruido. Se hizo el arranque mediante variadores de frecuencia para lograr el punto de operación final, el cual resultó en 4700 con 5.7 pulgadas. No se usaron dampers de regulación manuales ni motorizados porque es una aplicación de grasa, ¿no? Bueno, este es el sistema en papel y este es el sistema final. Las chimeneas que se ven ahí son atenuadores de ruido para la descarga, ¿no? La prueba de nivel de ruido se hicieron a las 4 de la mañana y bueno, les quería mostrar esto porque es un caso de filtrado total, ¿de acuerdo? Donde se filtra de manera inercial la grasa primero. Aquí no se filtra en la campana porque ya era un sistema existente, se filtra en unas cajas de filtrado inercial posteriores. Y después se pone la precipitación electrostática y el filtrado de olores y finalmente el extractor con su atenuador de ruido, porque claro, con 6 pulgadas que había sido seleccionado, era claro que iba a producir mucho ruido, ¿no? Entonces se bajó finalmente el ruido desde 84 decibelios en la descarga a 59 decibelios, digamos, de manera teórica, con el atenuador, ¿no? Porque ustedes saben que el atenuador tiene un rango de atenuación, ¿no? Entonces, de manera teórica, pasamos de 84 a 59. En la realidad, eso ayudó mucho para que no se escuche nada de la descarga de los ventiladores, ¿no?
Y el tema de la reapertura, ¿cómo queda? Porque en la reapertura ya, bueno, ya vimos que la gente está cocinando, está haciendo labores de cocina, vendiendo por delivery, pero ahora hablan de reapertura, ¿no? El 20 de julio empezamos, acá en Perú. ¿Y qué medidas vamos a tomar? ¿Qué se va a hacer, no? Se habla de reducción del aforo al 40%. Algunos dueños de restaurantes están diciendo que no van a abrir porque con ese 40% no llegan a cubrir no llegan a tener una ganancia importante. Entonces, bueno, hay otros que sí, ¿no? Entonces, ¿qué hay de esto? Ante esto, ha salido este protocolo sanitario de operación ante el COVID-19 para restaurantes y servicios afines en la modalidad de atención en salón. Anteriormente había salido el de modalidad de atención delivery. Ahora ha salido en modalidad de atención en salón. Y el alcance dice, el objetivo es establecer las medidas preventivas sanitarias que deben cumplir los restaurantes y servicios afines con el fin de proteger la salud de las personas frente al riesgo de contagio de las personas. Y el alcance dice, aplica a todo el personal, terceros, visitantes y clientes de restaurantes y servicios afines, que sea. Terceros, bueno, incluye proveedores, que sea, ¿no? De igual forma, dice, en el caso de restaurantes categorizados de 1 a 5 tenedores y calificados como restaurante turístico, las disposiciones incluidas en el presente protocolo son de cumplimiento obligatorio y utilizan como referencia la información de la OMS, del CDC y algunos documentos previos del gobierno peruano. Ahí está el link, lo pueden bajar. Pero ¿qué referencia hace sobre el HVAC este protocolo de 39 páginas, que incluye varios formatos interesantes para llevar el registro y tiene muchas recomendaciones sobre la limpieza, la desinfección que se da? ¿Pero qué tiene de HVAC? Solamente tiene esto. En el punto 7 dice aspectos generales del servicio. Los restaurantes y servicios afines que opten por brindar el servicio establecido en el presente protocolo deben, aparte de muchas otras, dice, habilitar los espacios abiertos como terrazas, jardines o patios como zonas de atención. Y lo he puesto como referencia al HVAC porque habla de espacios abiertos, ¿no? Uno normalmente recurre a espacios abiertos para disminuir el efecto de algo. O sea, si yo quiero tener menos temperatura porque hace mucho calor, bueno, voy a un espacio abierto o abro las ventanas, ¿no? Me voy a la terraza, que también sirve para mayor distanciamiento, ¿no? Hay algunos restaurantes en Lima muy bonitos, muy importantes, que tienen ambientes al exterior. Esos van a operar más rápido, van a tener más clientes porque la gente va a querer ir al exterior. Estaba hablando con unos amigos que viven en Estados Unidos y ellos dicen que los restaurantes están abriendo muchas zonas hacia afuera, zonas al exterior. Incluso algunos están yéndose a los techos, ¿no? Si yo soy dueño del edificio, pues habilito la terraza en el techo y hago un roof restaurant o algo así, ¿no? ¿Qué más dice? En el 8.2 dice, como instalaciones y servicios básicos, además de otros, dice, los ambientes se deben mantener ventilados de manera natural o con sistemas mecánicos que aseguren la circulación de aire. En los ambientes confinados como ascensores, almacenes, vestuarios, servicios higiénicos, se debe mantener un distanciamiento de 2 metros con señalización. O sea, se entiende 2 metros las personas, ¿no? Porque está hablando de ventilación y habla sobre distanciamiento. A mí me confunde un poco, pero esa es toda la referencia que hay. Entonces, uno se queda pensando, bueno, ¿y entonces qué? ¿No hay nada más que decir? 20 de julio, faltan 5 días. Incluso hablan sobre detalles de aforo, con unas gráficas muy bonitas, hablan de distanciamiento y esto, y pues no veo más. Vamos a recordar algunas cosas. La OMS en el año 82 ya hablaba sobre el síndrome del edificio enfermo. Y hablaba sobre que este síndrome es un conjunto de molestias y enfermedades originadas por la mala ventilación, la descompensación de temperaturas, partículas en suspensión, mala iluminación, otras cosas. Y recomendaba asegurarse de proveer de adecuada renovación de aire en el espacio, incluyendo instalación y reemplazo periódico de filtros MERV, o sea, de filtros con eficiencia según ASHRAE estándar 52.1, 52.2.
hablaba ya de cambiar el posicionamiento de las fuentes de frío y calor, así como en el sistema de renovación de aire de manera indirecta, para que nunca estén sobre las cabezas o sobre los cuerpos de las personas que conviven con las estancias. Los sistemas de aire acondicionado de confort se hacen para, digamos, las rejillas que utilizan son rejillas que buscan mezclar el aire lo más rápido para que haya una uniformidad. En este caso, servirán mezclar el aire si es que hay un comensal que tiene COVID. También hablaban de adquirir un purificador de aire, o sea, mayor nivel de filtrado. Y decía, bueno, tengan cuidado con la temperatura, la humedad, la renovación de aire, en el año 82. También recordemos que existe la RAE el estándar 62.1, que habla sobre la ventilación para una calidad de aire interior aceptable, y uno de sus más famosos aportes es el del caudal de aire por persona, ¿no? Yo aquí quiero llamar la atención sobre todo que este estándar habla de tasas de ventilación, pero mínimas, en la zona de respiración, o sea, lo que se llama el breathing zone. Entonces yo tengo que hacer llegar ese aire nuevo, ese aire renovado, a la persona, a la zona de respiración. Yo no puedo tirar el aire en una esquina de un restaurante de 200 metros cuadrados y pensar que ese aire nuevo va a llegar a todas las personas, ¿no? Tengo que tener cuidado con eso. Y aquí hay un valor de 3.8 litros por segundo por persona, que significa 7.5 CFM por persona. Guarden ese valor en la mente. Entonces hemos recordado la OMS año 82, estamos recordando la RAE 62.1, que es un estándar de calidad de aire interior aceptable, ventilación para una calidad de aire interior aceptable. También recordemos esto. Aquí en el Perú salió la resolución ministerial 239, que salió en abril del 2020, el 28 de abril, y habla sobre lineamientos para la vigilancia, prevención y control de la salud de los trabajadores con riesgo de exposición a COVID-19, a coronavirus, ¿no? ¿Qué referencias hacen al HVAC en ese documento técnico? Porque este documento salió cuando ya los trabajadores iban a regresar a las oficinas, ¿de acuerdo? Entonces, oye, tengo que sacar un documento, unos lineamientos, para evitar que la gente se contagie. De hecho, las empresas tuvieron que adecuar sus protocolos y sus sistemas para que reciban nuevamente gente, ¿no?, en sus oficinas, siguiendo este documento. Fueron aprobados y recién se les permitió recibir a la gente en las oficinas. ¿Qué referencias hace el HVAC a este documento? Solamente estas dos. Dice, medidas preventivas de aplicación colectiva, ambientes adecuadamente ventilados y renovación cíclica de volumen de aire. No dice más en toda la extensión del documento. Hablaba el otro día con un importante diseñador de aquí de Lima, diseñador de HVAC, y me decía, ¿y yo qué hago con esto? Entonces, la responsabilidad del diseñador es ahora mucho mayor. Tiene que conocer las mejores prácticas, la información, la investigación, porque es una enfermedad nueva, estamos recién conociéndola, y en ese conocerla seguramente saldrán más cosas, ¿no? Entonces tenemos que, como diseñadores de HVAC, como gente del HVAC, tenemos que hacer más difusión sobre qué significa el HVAC y su influencia sobre ahora este caso de pandemia, y más aún cuando se empiezan a abrir ya los edificios, oficinas y ahora restaurantes. Recuerden que en un restaurante la gente va a estar con la boca abierta, ¿no?, porque va a comer. Y cuando yo estaba dictando el curso de climatización hospitalaria, hacía ver que los contagios en el personal médico se daba, y en otras zonas, digamos, ligadas al entorno médico, al entorno de hospitales y clínicas, se daba sobre todo en los procesos que se le llaman procesos AGP, o sea, Aerosol Generation Procedures, procedimientos de generación de aerosol, que fundamentalmente estaban en dos casos: en la oxigenación, o sea, paciente con insuficiencia respiratoria, se le pone oxígeno para que respire y en ese proceso uno está muy expuesto al aerosol del paciente porque respira con dificultad. Entonces hace
jala aire y bota aire muy rápidamente, es un procedimiento de generación de aerosol, y hay que tener mucho cuidado ahí. Y entonces había mucho contagio en ese momento, y también cuando se intubaba, o sea, cuando ya no podía respirar y se le ponía el pulmón externo, ¿no? El ventilador mecánico. En esos momentos había que tener mucho cuidado. Y justamente, ¿no? Todo eso necesitamos conocerlo para poder ver, oye, ¿qué más podemos hacer? ¿No? También hay que recordar esto, que en febrero de este año ASRAE sacó un documento de posición, es decir, su postura frente a la contaminación por vía aérea. Está más que demostrado que existe una contaminación por vía aérea. Últimamente la OMS ha tenido que recibir mucha presión para que reconozca esa contaminación por vía aérea. Y se pronuncie también sobre eso. Pero ya ASRAE se pronunció en febrero del 2020. Y fíjense lo que dice. Para el caso de alimentos y bebidas, una aplicación de alimentos y bebidas en los restaurantes, y he agregado yo esta de áreas de espera o donde hay público, ¿no? Podría ser que haya una zona de espera en un restaurante, no sé, simplemente lo pongo ahí. La ventilación, es decir, las renovaciones de aire están considerados en todos los tipos de edificios como una aplicación de alta prioridad. Todas las aplicaciones, es decir, todos estos números del 1 al 14 aquí están aquí. Asimismo, la temperatura de la humedad también. Asimismo, la ventilación personalizada, es decir, tengo que considerar que la ventilación llegue a las personas. También está ahí metido el caso de los restaurantes. Los sistemas de filtrado central. Sistemas de filtrado centralizado. Todas las aplicaciones. El uso de emisores ultravioleta. También, ahí está los casos 5 y 9 que están aquí como referencia. El uso de emisores ultravioleta en las manejadoras y ductos. Los regímenes de flujo, es decir, los patrones de flujo unidireccional, lentos, de baja velocidad. Importantes también considerarlos en las aplicaciones de alimentos y bebidas. Referencias con otros países sobre esto. Estuve hablando con unos amigos españoles. Aquí hay una serie de recomendaciones para los restaurantes que van a abrir. Están más relacionados con la desinfección por los métodos normales, ¿no? El alejamiento, también, ¿no? El lavado de manos, la desinfección de superficie con soluciones. Y las referencias a HVAC solamente encontré esta. Se procederá a la ventilación de las distintas áreas del establecimiento al menos diariamente, pero con mayor frecuencia posible. O sea, también están ellos implementando cada vez mejorar la ventilación en estos espacios. También lo están haciendo, poco a poco, pero lo están haciendo. Y afortunadamente, hoy día hablé con un ingeniero amigo mío español y él me escribió un correo, se enteró de la presentación y me dice, hola, Diego, en el día de hoy ha salido un nuevo informe del Ministerio de Sanidad de España con unas ciertas recomendaciones de operación y mantenimiento de los sistemas de ventilación y climatización para la prevención de la propagación del COVID. O sea, es muy específico. Habla específicamente ya no de todo lo que hay que hacer, sino de recomendaciones de operación y mantenimiento de los sistemas de ventilación y climatización. Y les quería mostrar algunas de las recomendaciones, ¿no? Algunas recomendaciones. Ellos tienen una parte que habla de ventilación y aire exterior. Dice, se ha demostrado que el riesgo de contagio por vía aérea del virus SARS-CoV-2 en el interior de los edificios es más elevado cuando existe poca ventilación. Es verdad, ya lo decía ASRAE hace tiempo, con las famosas renovaciones de aire, ¿no? La dilución. Y hablan aquí específicamente sobre algunas. Yo he extraído algunas de ese documento para mostrárselas, ¿no?
caudal mínimo de aire exterior. Dice, el parámetro más importante es la ventilación, es la renovación de aire por ocupante. Como valor recomendado y ante la incertidumbre de un valor fijo, dice, estamos aprendiendo, se recomienda un mínimo de 12.5 litros por segundo. ¿Recuerdan el estándar 62.1 que hablaba de 3.8? Incluso para establecimientos comerciales. Solo será posible si se disponen para unidades de tratamiento específico de aire exterior. Para asegurar este valor mínimo se puede trabajar en dos direcciones: aumentar la ventilación o reducir la ocupación. Recomendación 1. Recomendación 2. Verificación de caudales. Se debe verificar que los equipos encargados de la renovación de aire trabajen, al menos en sus condiciones nominales de diseño, y que posibles pérdidas de carga, especialmente internas al sistema, sean mínimas. Filtros con colmatación, filtros saturados, ¿no? Hay que revisar, hay que verificar que se cumpla esa renovación con los equipos. Recomendación 3. Modificar el control para aumentar la ventilación. Si el sistema dispone de controles específicos de calidad de aire, por ejemplo, lo que le llaman el Demand Control Ventilation, o sea, la ventilación por control de demanda, que establece que en función a la cantidad de CO2 que se produce, que es función de la cantidad de gente, se aumenta o disminuye la cantidad de aire exterior. Ahora dice, se recomienda desconectarlos, dando prioridad al uso continuado y al máximo caudal del sistema. Fíjense, estaba conversando el otro día también con un ingeniero diseñador y él me decía que su cliente tenía un proyecto antiguo ya, pero que ya quería ejecutar el edificio tomando en cuenta el sistema de HVAC y tenía una ventilación por control de demanda y el parámetro del CO2. Entonces yo le decía, oye, pero eso va a disminuir la cantidad de aire exterior. En este caso de presencia en este caso de pandemia, ¿no será mejor mantener un nivel de renovaciones permanente? ¿No? Reducir o eliminar en lo posible la recirculación de aire en los equipos, ¿no? Hoy día conversaba también con un amigo muy querido, también diseñador peruano, y él tenía un caso también de un ambiente que están preguntando, ¿qué hago con mis fan coils? Yo tengo todos mis sistemas recirculantes, ¿no? O bueno, ¿qué vas a hacer? ¿Para qué lo vas a utilizar el ambiente? Bueno, para hospitalización COVID. Bueno, no hay forma. Eso tiene que ser 100% aire exterior. Y si tienes unas unidades que tengan, manejadoras que tengan free cooling, bueno, ahora lo vas a usar, ¿no? Sí, pero bueno, voy a perder capacidad. Sí, claro. Sí. Dice, debe observarse que es prioritario hipotecar, en cierta medida, el confort y la eficiencia energética frente a la salubridad, mientras sea prioritario evitar contagios. Estamos hablando de España, un país que ha sido golpeado durísimamente por la pandemia. La recomendación 6. Si existe un sistema de extracción dedicado para la zona de aseos u otras zonas anexas, se recomienda mantenerlos en funcionamiento de forma permanente. ¿Sí? Necesidad de renovar el aire. ¿Es verdad? Aumento de la ventilación natural, lo que les decía, ambientes al exterior o ventanas abiertas, cuando no sea posible o no tengan un sistema de ventilación mecánica, ¿no? Aunque pueda generar cierta incomodidad por las corrientes de aire o sensación térmica, está demostrado que la renovación de aire por ventilación cruzada baja las tasas de contaminantes de las estancias. Aquí en el Perú, en el año 2009, se hizo una investigación, un importante médico del Royal Imperial College de Londres, que tuve la oportunidad de conocerlo, el doctor Rodescombe, y él hizo una investigación por 2 años en más de 30 hospitales y clínicas en el Perú, y él concluyó con sus ejemplos, con sus procedimientos y con sus pruebas, que se aumentaba, lo que ya sabíamos, simplemente que él lo demostró y con eso ganó un premio a nivel mundial. Además que logró disminuir el contagio en nuestros hospitales aquí en Perú, con ventilación natural, abriendo las ventanas. Con ventanas cerradas teníamos medio cambio de aire por hora, con ventanas abiertas él pudo lograr de 12 a 20. Y fíjense qué curioso que las normas del CDC hablan de 12 cambios por hora con ambientes infectados y 20 cambios por hora para ambientes
de quirófanos en donde hay que tener un aire limpio, de calidad, presión positiva, ¿no? Logró hacerlo con ventilación natural, pero claro, se perdían otras cosas, como la temperatura y la humedad. Otra recomendación, sistemas de filtración y purificación centralizados. Lo que yo estoy observando con esto es que está usando todas las recomendaciones de Israel. Ya las tenemos, ¿no? Se recomienda aumentar tanto como sea técnicamente posible la filtración de aire recirculado en equipos centralizados. Uso de emisores UV, ellos han recomendado, lo que recomienda Israel también. No es que no existan otros métodos, pero el que está más probado y el que tiene más sustento es la emisión ultravioleta. Otra recomendación, sistemas de filtración y purificación portátiles donde sea posible, ¿no? También hay equipos con filtrado EPA portables, equipos con filtrado EPA más ultravioleta portables. Ayudan mucho para la renovación. Conclusiones, y con esto termino. Cada vez se hace más necesario garantizar la calidad de aire interior en todos los edificios. Estoy hablando hablé un poco de la reapertura de oficinas, ahora se reaperturan los restaurantes, no hay que dejarlo de lado. Se está hablando mucho sobre limpieza con soluciones de superficies, distanciamiento. Hay mucho protocolo de medición de temperatura con la cámara, con el termómetro infrarrojo. Les dan el gel de manos, dispensadores de pie, dispensadores en la pared. Se habla mucho de alcohol y de pediluvio y todo eso, pero no se habla mucho de la renovación. Ya les mostré la referencia que hay en HVAC de dos documentos importantes, actuales, ¿no? Uno para el regreso a trabajar y el otro para apertura de restaurantes. Y lo que mencionan sobre HVAC realmente es muy poco. Y tenemos mucha información de que la renovación de aire es fundamental. La aplicación de los conceptos de bioseguridad se hace cada vez más extensiva, ¿no? Bajas velocidades de flujo, filtración central, desinfección con emisores ultravioleta. Se hacen cada vez más renovaciones de aire, ¿no? Se hace cada vez más extensiva. O sea, estamos incorporando conceptos de bioseguridad a nuestra vida diaria. Es imprescindible conocer las mejores prácticas existentes, los reglamentos y las nuevas investigaciones para considerarlas en los proyectos de HVAC. La importancia que siempre tuvo el HVAC es ahora mucho más evidente. Tenemos nosotros una gran responsabilidad. Tenemos gente, y agradezco mucho que haya gente de otros países porque podemos comparar nuestras realidades. Yo he hablado mucho con los principales contratistas de aire acondicionado del Perú durante estos más de 20 años dedicados a esto, y ellos siempre me dicen de que las constructoras nos dejan para el final, entramos al final, ya está todo instalado, nos pelean mucho el precio. El impacto del presupuesto de HVAC en un edificio puede estar más o menos alrededor del 3 al 6%, quizás en hospitales suba un poquito más. Pero en la operación puede ser del 50 al 60%, o sea, el costo operativo, costo de la energía, ¿no? Para operar nuestro sistema de HVAC. Ahora a eso hay que sumarle esto, que un sistema de HVAC me va a hacer mi edificio saludable, un sistema de HVAC conveniente, adecuado, bien diseñado y con las recomendaciones para evitar la propagación por vía aérea en este caso, de este agente patógeno. Puede ser otro también. La renovación de aire debe ser incorporada, sustentada y medida en los ambientes donde haya presencia de personas, ¿no? Se hace necesario. Y se hace cada vez más necesaria la presencia institucional del HVAC para contribuir a mejorar la normativa vigente sobre estos sistemas y así brindar una mejora en la calidad de vida de las personas, ¿no? Es lo que quería contarles en esta hora y media. Hay para mucho más, pero yo creo que, bueno, he tratado de condensar un tema importante y, bueno, nada, yo les agradezco muchísimo la
participación, su presencia, ¿no? Es realmente muy gratificante para mí que me preocupa estos temas junto con la escuela, junto con Ricardo, de hace más de ya casi 11 años, ¿no? Creo que en julio cumplíamos, Ricardo, no sé si me Sí, corriges. En este correcto, en mes julio. cumplimos 11 años, ¿verdad? Así es. De la fundación de la escuela, empezamos en un garaje prácticamente. Sí, Bueno, ha crecido tanto que, y ahora nos da mucho gusto contribuir de esta forma a la importancia que siempre tuvo el HVAC. Siempre lo tuvo. correcto. Entonces, nada, yo esto es lo que les quería contar. Espero que haya sido de su agrado y si es que hay algunas Hay, preguntas. hay un par de preguntas, sí, sí. Sí, Me comentan acá si una consulta, si recomiendas o qué puedes opinar sobre el uso de productos químicos en la limpieza de los ductos de las campanas. pues, sí, o sea, no hay, digamos, inconvenientes con eso, pero yo diría que hay que usar eh, solventes o hay que usar detergentes, ¿no? Y limpiarlo y, digamos, hacer un buen secado de eso, ¿no? Hacer un buen secado de eso. Hay en Internet, en YouTube, incluso en las asociaciones estas que son para filtración de aire, hay equipos para desinfección, equipos para limpieza de ductos, y máquinas especiales en eso, ¿no? Sí, o sea, no veo inconveniente siempre que se utilicen las recomendaciones de fabricantes, se utilicen las soluciones de detergentes con el porcentaje de detergente adecuado, no más que eso, y se seque bien, ¿no? La remoción final del mismo producto químico también es importante, ¿no? Para que Sí, no sea un sí, otro efectivamente. elemento riesgoso, ¿no? Sí. Por eso es que hay necesidad de conocer ese porcentaje de la solución. Cuando se usan, por ejemplo, estos sistemas de filtrado total, que tienen sistemas autolavables, el fabricante da las recomendaciones del detergente que se tiene que usar y es una solución al 5% bueno, una marca, no la voy a mencionar, pero habla de una solución al 5% en agua, ¿no? En volumen de agua, ¿no? Correcto, Entonces sí, correcto. sí es viable. Me preguntan también si tienes alguna información o puedes hacer un comentario sobre el uso de peróxido de hidrógeno en algo que en equipos de sistemas de aire acondicionado, ¿no? Lo están usando como un tipo de inhibidor o algo así. Claro, o sea, lo que, lo que yo he visto es que se están usando diferentes, en este afán, ¿no? De Sí, desinfectar, ozono también ¿no? inclusive, ¿no? En este afán de desinfectar, ¿no? Porque hay que hacer algo. O sea, yo felicito a los que han tratado de hacer algo. Inclusive al inicio de la pandemia había un boom, hubo un boom, un despegue enorme de lo que eran las cabinas de desinfección, ¿no? Y algunos ponían cabinas de desinfección con ozono, otros con hipoclorito de sodio y así. Entonces, siempre que se usen estos elementos de desinfección y no hayan personas, no hay problema. Si es para desinfección de superficies, yo no veo problema. Pero, por ejemplo, hay un documento de la OMS que salió a finales de abril en donde recomiendan no usar estos sistemas, estos desinfectantes para cuando hay presencia de personas, ¿no? O sea, si vamos a desinfectar una superficie, se puede hacer, pero que eso no quede en ductos, que eso no quede en nuestros sistemas de ventilación, ¿no? Este, digamos algo que podría comentar. Perfecto, perfecto. Bueno, la verdad existen innumerable cantidad de preguntas, como ya te Sí, imaginarás. me imagino que Nos sí. podríamos quedar hasta un par de horas más. La verdad, Sí. te felicito, Diego, por tan magistral charla. La verdad, como muchos están comentando, claro, el tema da para mucho más y Uf, muchos están comentando diciendo que no les ha abierto la expectativa de que da un tema que da para muchísimo más. Hay muchos temas más que quedan y
cada uno del tema que has comentado se podría hacer expandir en muchos Sí, más es tópicos, verdad, sí. ¿no? Sí, Solamente, entonces por te ejemplo, felicito. en filtrado y purificación de aire es un tema en sí mismo, ¿no? Aquí lo he pasado Sí, rápidamente porque era claro. el contexto, pero Así que sí. queda pendiente y te comprometo, Diego, a extenderlo en futuras presentaciones o en De los acuerdo, contenidos que estamos encantado. desarrollando en la escuela para que la gente pues pueda seguir obteniendo mayor profundidad en los conocimientos de esta subespecialidad tan interesante como es la ventilación para restaurantes. Muchísimas gracias, Diego. Nuevamente te No, felicito, una gracias a magistral ustedes. Y gracias presentación. a todos los participantes. Exactamente, Es les agradecemos a muy todos. gratificante haber visto esta participación. Sí, sí, masiva, Sí. con números récord, hemos logrado números récord de participación. Les agradecemos a todos, señores, su presencia, a los amigos de los países extranjeros, muchísimas gracias. Los invito a que continúen en las siguientes presentaciones y seminarios y trabajos académicos que está brindándole la Escuela de Refrigeración del Perú. Por favor, continúen, que seguimos brindando en todas las especialidades de HVACR diferentes charlas y diferentes cursos y seminarios. Muchísimas gracias a todos. Muy buenas noches. Muchísimas gracias, Gracias a Diego. Muy todos. amable otra Hasta vez. luego. Felicitaciones. Gracias. Hasta luego, hasta luego. Gracias, gracias. Correcto, estimados amigos. Muchas gracias. Hasta luego, estimados. Ingeniero Bustamante, hasta luego. Gracias, gracias. Hasta luego. Muchas gracias a todos.